Vamos a continuar con el estudio 33 del estudio de la fe y con el número 10 de la fe que predicamos. Ya casi llegamos al final de la fe que predicamos. Y nuevamente a Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la fe, es la palabra de fe que predicamos. Bien, mis hermanos, hoy nuestro estudio nos va a mostrar o nos va a enseñar o nos va a confirmar o afirmar con los que ya sabemos tres tipos de situaciones o de beneficios que vienen a través de la fe que predicamos. Tres beneficios que encontramos a través de la fe que predicamos. Y uno de esos tres beneficios es que la fe que predicamos nos ayuda o nos lleva a cambiar el lamento en gozo, nos da la paz y nos ayuda a conocer al Padre. Si la fe que tú predicas te lleva a esto, quiere decir que estás en la fe correcta, que estás aprendiendo la fe correcta y que estás viviendo la fe correcta y también que estás predicando la fe correcta. Porque solamente a través de esa fe que predicamos, esa fe verdadera, puede haber un cambio de lamento en gozo, puede haber una paz verdadera y puede llevarnos a conocer verdaderamente al Padre. Y también vamos a ir buscando o vamos a ir encontrando lo que es verdadero a través de toda esta enseñanza. ¿Y por qué me voy a estacionar o voy a hablar primeramente de la fe que predicamos nos cambia el lamento en gozo? Porque la gran mayoría de los que llegamos, o más bien todos sin excepción, todos los que llegamos a las congregaciones, llegamos buscando una paz, pero no fue la paz que nosotros buscábamos, sino al contrario, cuando empiezan a predicarnos la paz que nosotros buscábamos, nos damos cuenta que era completamente diferente. Entonces, llegamos a una congregación, buscamos una paz y no encontramos la paz que buscábamos nosotros, sino encontramos una paz completamente diferente. Y no quiere decir que no vamos a encontrar paz al llegar a una congregación, pero la paz que encontramos va a sobrepasar nuestras expectativas. Porque sí la vamos a poder encontrar, pero va a sobrepasar esas expectativas. También cuando llegamos a una congregación, llegamos buscando consuelo, pero encontramos un consuelo completamente diferente al que andábamos buscando. Igual buscábamos gozo, pero era un gozo que más que gozo era una felicidad totalmente humana, en lugar de encontrar el gozo que Dios nos muestra a través de la fe que nos predicaron y a través de la fe que ahora predicamos. Y igualmente siempre, cada vez que llega alguien a una congregación, muchas veces no se queda o no encuentra lo que está buscando porque está buscando cosas carnales. Y por eso es que también hoy vamos a estar hablando acerca de cómo es la fe que predicamos y cómo es el gozo, cómo es la paz, cómo es el consuelo que nosotros estábamos buscando en lugar del consuelo o la paz o el gozo que andaban, que otros nos han ofrecido o que otros ofrecen. Así que vamos a ir hablando acerca de la verdadera paz, el verdadero gozo, porque la gente va a seguir buscando y llegando a las congregaciones soluciones a sus problemas, los cuales no siempre se solucionan conforme a sus deseos. Eso sí está bien seguro. La gente llega y busca una solución a sus problemas y resulta que no, que muchas veces los problemas se agrandan, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la fe que predicamos. Ahora, de que se van a solucionar los problemas, sí se van a solucionar los problemas, pero no van a ser conforme a como tú querías que se solucionaran, sino llega el momento en que se solucionan conforme a la voluntad de Dios.
Y por eso es importante este estudio donde vamos a encontrar gozo, paz y conocimiento de Dios. Esos 3 puntos son los que vamos a ver el día de hoy y vamos a entender por qué son tan diferentes al gozo, a la paz y al conocer al Dios que antes conocíamos. ¿Y por qué es necesario esto? Porque, vuelvo a repetirles, ninguno que llega a una congregación busca verdaderamente el gozo, busca verdaderamente la paz, ni tampoco busca verdaderamente a Dios. Buscan todo, menos lo verdadero, ¿sí? ¿Y por qué no lo pueden buscar ellos lo verdadero? Porque la naturaleza caída de ellos lo impide. Es lo mismo con nosotros. Yo te pregunto, no me contestes, pero ¿cuántas veces tú llegaste verdaderamente a buscar a Dios al lugar donde te congregaste? Y yo te puedo asegurar al 100% que ninguna vez. Ninguna vez llegaste buscando al Dios verdadero. Llegaste buscando una solución a tus necesidades, buscando una solución a tus problemas, una solución a tus deseos. Y de pronto llegas a un lugar equivocado y probablemente encuentres la solución a lo que tú estabas buscando, pero tristemente vas a terminar en la condenación. Mas, sin embargo, si nosotros seguimos predicando, viviendo y hablando la fe que hasta el día de hoy hemos conocido, entonces los vamos a guiar al verdadero camino de la salvación y la vida eterna. Así que la gente no llega a buscar verdaderamente lo que Dios ofrece por su naturaleza caída. ¿Y por qué lo decimos? Porque la misma Biblia lo afirma. La misma Biblia nos dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Lo vemos en Romanos 3:10, del 10 al 12. Dice de esta manera, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces nosotros tenemos una gran labor. ¿Y esa labor cuál es? Que la gente conozca la fe que predicamos, para que ellos se den cuenta que por medio de la fe que predicamos van a encontrar un verdadero gozo, van a encontrar al verdadero Dios y van a encontrar la verdadera paz. Porque si ustedes se dan cuenta, si tú hablas con una persona inconversa, ¿qué es lo que está buscando? Solución a sus problemas familiares, solución a sus problemas físicos, enfermedades, etcétera, y solución a sus problemas financieros. Pero nunca está diciendo, oye, es que quiero conocer verdaderamente al Dios que tú predicas. Oye, enséñame a conocer al verdadero Dios. ¿Por qué? Por la naturaleza caída. Y por esta causa, todos, sin excepción, a todos nos pasa lo mismo que a los seguidores de Jesús, cuando empezamos a ver cuál es el camino verdadero y no estamos convertidos. Por eso es necesario la fe que predicamos para que haya una conversión. No sé si se acuerdan que hemos estado hablando que la fe que predicamos nos lleva ¿a qué? A una conversión. La fe que predicamos nos lleva a una transformación. Fueron de los primeros estudios. Entonces, si nosotros no les predicamos la fe verdadera, no van a poder llegar a seguir a Cristo verdaderamente. Y les va a pasar, como le pasa a mucha gente que no se convierte, o como le pasó también a la gente que seguía a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo mismo les dijo, ustedes me siguen por los peces, ustedes me siguen porque han saciado su hambre, ustedes me siguen por los milagros, ustedes me siguen por esto, por aquello, pero nunca le siguieron verdaderamente a Jesús porque lo quisieran seguir. Entonces, de esta manera, nosotros vemos cómo Jesús, cuando ya les dice verdaderamente lo que tenían que hacer, muchos retrocedieron. Él les dijo de esta manera, de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Entonces Dios nos está enseñando que no hay vida si no es por medio del Hijo de Dios o nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando oyeron todo eso, la gente se empezó a ir, que muchos de los que lo seguían se empezaron a ir.
y que incluso sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús sabía que era dura la palabra, sí. Jesús sabía que muchos iban a retroceder, también lo sabía. Jesús sabía que no todos iban a estar dispuestos a dar su vida por él, también lo sabía Jesús, porque él dice que ya sabía lo que estaban murmurando la gente. Y también Dios y nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien llega aquí, sabe quiénes se van a quedar y quiénes nada más van a escuchar y se van a ir. ¿Y cómo es que lo sabe? Porque él sabe quiénes son sus elegidos. Y de esta manera dice Jesús que cuando dijeron los discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús les contestó, ¿esto les ofende? O sea, ¿les ofende que yo les diga que coman mi carne y beban mi sangre? Y dice la palabra que desde esa vez que les dijo que comieran su carne y bebieran su sangre, dice que la palabra que desde ese día muchos de sus discípulos volvieron atrás. Por eso un discípulo no siempre es un hijo de Dios. Un discípulo no siempre es un hijo de Dios. Un discípulo es seguidor de Cristo. Un discípulo es el que está aprendiendo de Cristo. Un discípulo es el que lee la Biblia. Un discípulo a lo mejor llega a predicar la palabra. Recuerden que también Judas fue discípulo de Jesús. Pero no quiere decir que un discípulo es un hijo de Dios o un convertido o un nacido de nuevo. Mucha gente puede llegar a ser discípulo de Cristo y terminar muriendo creyendo que es cristiano y no lo es. Recuerden lo que dice la palabra, que muchos en ese día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, etc. Entonces, no todos los discípulos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son nuevas criaturas, únicamente los que verdaderamente han nacido. Y dice aquí, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12 discípulos, pero que él ya había escogido a los 12, pero únicamente 11 eran verdaderamente salvos. Y les dijo de esta manera, ¿queréis acaso irse también ustedes? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y que nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si ustedes leen la palabra de Dios, esto lo van a encontrar en Juan capítulo 6, versículos 66 al 69, pero si ustedes leen, se van a dar cuenta que esto fue antes de que fuera entregado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de esos 12 había uno que no había creído, uno que era un discípulo, uno que era seguidor, pero no era hijo de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo sabía que Judas, dice él mismo, que era diablo. ¿Esto por qué lo estoy diciendo, mis hermanos? Porque es importante entender que no todos van a ser salvos. Número 2, que no todos van a ser convertidos. Y número 3, que no todos van a heredar el reino de los cielos. Así que, si ustedes ya entendieron todo esto, muchos van a llegar a congregarse, muchos van a buscar de Dios, muchos van a ser discípulos, pero no todos van a ser convertidos. Así que ya después de esta pequeña introducción, ahora sí vamos a entender por qué algunos sí pueden decir, has cambiado mi lamento en baile o has cambiado mi lamento en gozo, y otros únicamente se van a gozar en el momento. Pero ya cuando vienen pruebas, aflicciones y todo, ya no se van a gozar porque va a ser difícil o va a ser dura su palabra. ¿Quién la va a poder soportar? Así que ninguno sin Cristo puede entender el cambio de lamento en gozo verdadero. Ninguno. Probablemente se van a gozar cuando les vaya bien en su trabajo, cuando les vaya bien en sus finanzas, cuando no haya tanto problema en sus casas, cuando no haya problemas tantos de enfermedad. Entonces van a estar gozosos. Pero ya cuando vienen las aflicciones, ya empiezan a decir, no, se me hace que este no es el camino correcto.
porque a mí me dijeron que todo iba a ser felicidad y alegría. Y dice Dios, no, yo te estoy tratando de que entiendas que necesita haber un nacimiento nuevo. Así que vamos a empezar con la fe que predicamos nos cambia el lamento en gozo o en baile. Y para eso vamos a Salmos 30:11. La fe que predicamos es la única fe que puede transformar nuestro lamento en gozo o nuestro lamento en baile. Salmos 30:11. Ninguna otra fe puede hacer esta transformación. Ninguna otra fe puede cambiar este lamento en un gozo verdadero. Puede cambiar un momento de disfrutarlo, como nosotros cuando cantamos alabanzas y a lo mejor dices, ay, esta alabanza hasta me hizo llorar, pero de ahí se apaga tu gozo, de ahí se acaba todo. ¿Por qué? Porque nada más estás viviendo por emociones y no por transformación. Entonces dice así la bendita palabra de nuestro Dios: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Acuérdense que el cilicio era como una especie de costal muy rasposo, y eso le da a entender a la gente. Ahora, en ese tiempo sí lo entendían, en este tiempo quizá no lo entiendan, pero ya nada más con que te compres un saco de papas y te lo quieras poner y andar con él un buen día o una tarde, vas a sentir comezón, vas a sentir ardor, no vas a poder descansar con él. Y así era el lamento, el dolor, el sufrimiento de los israelitas o de los que estaban en dolor en ese tiempo. Y dice, desataste mi cilicio y me ceñiste, o sea, me pusiste una ropa nueva, una ropa que es de alegría. O sea, cambias mi lamento, cambias mi vestidura, me das un baile diferente que ahora se llama gozo o danza, y también me ciñes de alegría. En medio del dolor y el sufrimiento, ahora yo ya estoy gozoso porque me has cambiado. Y dice en el 12, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. ¿Sí? El que es verdaderamente hijo de Dios, el que es verdaderamente convertido, el que es verdaderamente transformado, puede decir, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento en gozo, has transformado ahora lo que yo antes era. ¿Sí? Y esa es la única fe que nos puede llevar a tener gozo aún en medio del sufrimiento. Y esto es lo más importante que debemos de entender. La fe que predicamos nos lleva a tener gozo aún en medio del sufrimiento. Yo no sé si ustedes conozcan la historia de dos personajes en el libro de Hechos que se llamaban Pablo y Silas, que fueron azotados, fueron encarcelados. Y les quiero leer esto que dice así. Después de haberles azotado mucho, o sea, no les dice después de azotarlos poco o de darlos 2, 3 cachetadas. No, dice después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto lo ven en el libro de Hechos, capítulo 16, del 23 al 25. Si ustedes se dan cuenta, dice que los azotaron mucho. O sea, no fue poco, los azotaron mucho. ¿Qué era lo que tenía que hacer un ser humano normal? Llorar, sufrir, condolerse, estar sufriendo ahí, ay, pobrecito de mí, cómo sufro. Mas sin embargo, no nada más terminó en los azotes, sino dice que los echaron en la cárcel y que los metieron en el calabozo más adentro. O sea, no en el calabozo VIP,
sino en el calabozo de hasta adentro, donde estaba más oscuro, donde olía más fétido, donde estaban ratas probablemente, horrible, un lugar el más profundo, que estuvieron allá escondidos y aparte les ponen en las manos apresadas, dice, les aseguraron los pies en el cepo. ¿Qué es el cepo? Es una especie de grilletes que ponían en los pies y también se dice que en sus manos se los pusieron y quedaron en cuclillas y de esta manera estaban ahí. Y dice adelante que estaban llorando, sufriendo, arrepintiéndose de ser cristianos, que ya querían tirar la toalla, que ya no querían saber nada de Cristo y que le dijeron al carcelero, ya no vamos a hablar más de Cristo. No, en medio del sufrimiento había gozo, había confianza. Había un gozo completamente diferente al grado de que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínate qué pensaría los presos que estaban ahí junto con ellos. Estos están locos, estos no sé por qué cantan, estos no sé por qué están felices, gozosos y cantando himnos y todavía alabando al Dios que los tiene aquí presos y azotados. Mas, sin embargo, ese es el cambio con la fe que predicamos, o esa es la diferencia por medio de la fe que predicamos, que nuestro lamento se convierte en gozo sin necesidad de estar libres, sin necesidad de estar sin opresión. Por eso es que Pablo dice, yo ya sé contentarme en la abundancia y en la escasez. Porque muchas veces cuando estábamos sin dinero, cuando estábamos sin Cristo, para nosotros era dolor y sufrimiento. ¿Qué voy a hacer? Y preocupándome, y no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo aquello. Y dice el Señor, yo voy a cambiar tu lamento en gozo. Y esta manera que nos está enseñando la palabra de Dios es la manera como debemos de predicar la fe que predicamos o hablar de la fe que predicamos y predicarles que aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento, nosotros tenemos gozo. Amén. Por eso es importante que cuando decimos de modo que aquel que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, estamos entendiendo que yo anteriormente sufría por no tener dinero, sufría porque estaba enfermo, sufría porque no me quería mi familia, sufría por esto, por aquello y por aquello, y ahora me gozo. Aún en medio del hambre tengo frijoles, gloria a Dios, no tengo para frijoles, voy a ayunar. Y ellos es lo que dicen, los azotaron mucho, los metieron hasta el fondo del calabozo, mas sin embargo cantaban himnos. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu actitud cuando hay dolor, sufrimiento, rechazo, vituperio? ¿Sufres por todo eso o le cantas himnos al Señor y te gozas? Esa es la gran diferencia de la fe que predicamos. Si nosotros les predicamos una fe donde dice todo va a estar bien, lo que pises va a ser hecho, decreta y tú recibes y va a caer oro por de arriba y todo lo que pises va a ser tuyo y ensancha tu camino y no sé qué tanto. De verdad, mis hermanos, cuando ven que no es real eso, se termina su gozo. Y viven tristes y con dolor. Mas sin embargo, si nosotros les predicamos la verdad, ellos saben que van a venir a disfrutar un gozo completamente diferente al que gozan los del mundo. Así que, mis hermanos, en medio del dolor más profundo, por medio de la fe que predicamos, la gente va a poder soportar ese dolor y podrá cantar y gozarse. Ellos después también, hay otros dos también, que también les dijeron que se quedaran callados, que les dijeron que no hablaran, que les dijeron que si seguían hablando los iban a matar. Y dice que también, después lo van a leer en Hechos, dice, y convinieron con él, Gamaliel intervino para que ya no los estuvieran golpeando, ni les intimaron a que se callaran. Y dice, y convinieron con él, con Gamaliel,
Y llamando a los apóstoles, a Pedro y a Juan, después de azotarlos, también los azotaron, ¿sí? Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, los azotan, les dicen, ya dejen de estar hablando de su Jesús, ya dejen de estar hablando del camino, ya dejen de estar hablando de su Cristo. No es el Cristo, era un hombre, ya se murió, ya dejen de hablar de él. Pero primero los azotaron, ¿sí? Y después los ponen en libertad, después de que les dicen que ya no hablen de ellos. Iban todos lacerados, todos latigados. Dice en el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, o sea, de todos los religiosos. Dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aparte de que los azotaron, aparte de que les dijeron que ya no hablaran de Cristo, aparte de que les dijeron que su Dios era una mentira o su Mesías prometido era una mentira, y ya los ponen en libertad, dice que ellos salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Hechos 5, 40, 41. Entonces, mis hermanos, aún ellos se sentían gozosos por haber sido azotados. Ellos se sentían gozosos por haber sido rechazados. Ellos se sentían gozosos por haberles dicho que era mentira lo que ellos predicaban. Y esta es la fe que predicamos, mis hermanos. Una fe donde el religioso está en contra de la verdad. Una fe donde el religioso no quiere escuchar la verdad. Una fe donde el religioso dice, tú estás loco y nosotros nos sentimos dignos. Hechos 5, 40, 41 fue lo que acabo de leer. Mis hermanos, aún en medio del problema más grande que podamos sentir, Dios tiene el control de todo. Amén. Y debemos de predicar este tipo de fe, este tipo de verdad. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu situación. Dios tiene el control de lo que va a suceder después. Tú no te preocupes, todo obra para bien. Yo no sé si ustedes conocen el caso del faraón, el pueblo de Israel y el Mar Rojo. La gran mayoría dice que no existió eso, pero nosotros los hijos de Dios lo sabemos que sí, creemos que sí y confiamos en que de un lado estaba el faraón, del otro lado el Mar Rojo y en medio el pueblo de Israel. Y más sin embargo, ellos, en medio de su dolor y de su sufrimiento, en medio de su desesperación porque se acercaba el faraón, vieron el poder de Dios. Entonces, esto ya es muy diferente. Ellos sí se asustaron, ellos sí tuvieron miedo, pero en cuanto se abre el mar, pasan ellos en seco, dice la palabra de Dios, llegan al otro lado y dice que tomaron panderos, que María, que Moisés y que todo el pueblo de Israel cantaron. Y dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Estaban gozosos después de una victoria. Entonces, estamos gozosos aún en medio de las dificultades. Estamos gozosos aún en medio del rechazo. Estamos gozosos en las victorias. Estamos gozosos en todo mundo. ¿Por qué? Porque nuestro gozo no es terrenal. Nuestro gozo no corresponde o no tiene nada que ver con lo carnal, sino el gozo de nosotros es un gozo porque tenemos confianza en el Dios verdadero. Entonces eso lo pueden leer en Éxodo capítulo 15 en adelante, del 1 en adelante, lo van a ver porque ahí habla de que Jehová es mi fortaleza y mi cántico y que Él ha sido mi salvación, este es mi Dios y yo le alabaré, es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Aquí estamos escuchando una alabanza, un gozo después de la victoria.
Después de haber salido victoriosos, después de que Dios les muestra su poder, abre el mar, pasan ellos en seco y después se cierra el mar y son destruidos los carros y los caballos del faraón. Dice que María tomó un pandero en su mano, que todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, que ellas decían: cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, mis hermanos, esto nos enseña que muchas veces con lloro y con llanto vamos a estar llevando aquí este caminar. Un día vamos a estar también gozosos delante de la presencia del Señor. Así que, mis hermanos, el gozo verdadero no es porque tenemos abundancia o bienes, o porque tengamos salud, o porque se ha cumplido lo que nosotros queremos, sino el gozo tiene que ser porque Dios nos ha dado la libertad. Y el gozo verdadero es cuando lo tenemos, ese gozo, en cualquier circunstancia. Y la fe que predicamos, esa fe que predicamos, es la que nos va a llevar a ese gozo verdadero. Si nosotros no predicamos la verdad, no predicamos la fe verdadera, no va a entender la gente lo que es el gozo verdadero. Podemos mostrarles mucho tipo de gozos a la gente, podemos mostrarle a la gente también mucho tipo de fe, pero si no les predicamos la fe verdadera, ellos no van a entender el gozo que nosotros tenemos. Bueno, al menos yo sí tengo un gozo verdadero, no sé ustedes, espero que también. Y esto es lo mismo con la verdadera paz, porque la fe que predicamos nos da la paz verdadera. No sé si ustedes se recuerdan que también hablamos de que la fe que predicamos nos reconcilia con Dios, ¿sí? Entonces, cuando la fe que predicamos nos reconcilia con Dios, esa misma fe que predicamos nos lleva a una paz verdadera. Porque muchas veces creemos que tener paz es, no tener problemas, tener que comer, donde dormir y un trabajo seguro. Esa no es la paz verdadera, mis hermanos. Es parte de la paz que necesitamos también, pero la paz verdadera no es la que voy a hablar o quiero hablar el día de hoy, sino la paz, la fe que predicamos es la paz que nos lleva a la reconciliación con Dios, y de esta manera tenemos una paz verdadera. La fe que predicamos nos lleva a reconciliarnos con Dios y por consiguiente encontramos la paz verdadera. Dice así Romanos capítulo 5 versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para nosotros tener una paz corporal, física, carnal, necesitamos tener primero la paz verdadera. Si nosotros no tenemos la paz verdadera, podremos llegar a tener una paz física, sí, podemos llegar a tener una paz económica, sí, pero no vamos a tener una paz verdadera porque esa paz no nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Así que nosotros, por medio de la fe que predicamos, debemos de enseñarle a la gente que hay una paz más allá de la que busca el mundo. No sé si tú has visto unas pancartas que dicen que este es el año de la paz. Y la gran mayoría anda compartiendo eso. Hubo una persona que dijo que abrazos y no balazos. Y hay gente que está buscando la paz y creen que la paz es cuando haya un desarme mundial. Cuando ya no haya armamento en algún lugar, ya van a encontrar la paz. Y la gente anda buscando una paz terrenal. La gente piensa que con eso va a haber alegría, va a haber gozo, va a haber tranquilidad, va a haber disfrute de todo. ¿Por qué? Porque ya hay paz.
y porque ya no hay armas, y como ya no hay armas, ya no hay delincuencia, y como ya no hay delincuencia, ya no hay policías, y como ya no hay policías, pues ya todo el mundo vive feliz y contento. Pero mis hermanos, para entender lo que es la verdadera paz, primero debemos de conocer o necesitemos conocer por qué necesitamos la paz verdadera. Vuelvo a repetirlo. Para entender lo que es la verdadera paz, primero necesitamos conocer por qué necesitamos paz verdadera. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no es la paz del mundo. La paz del mundo es una utopía. Y si no sabes qué es una utopía, la paz del mundo es un sueño. Es algo que nunca va a existir, por más que quieran, por más que hicieran un nuevo mundo, siempre va a haber guerras, ¿sí? Y nunca podrá llevarse a cabo, porque aunque quitaran armas, aunque sea cachetadas, se van a pelear, o a pellizcos, o a pedradas, o a golpes, pero siempre va a haber guerras, siempre va a haber pleito, siempre va a haber contradicciones, siempre va a haber enemistades. Entonces no va a haber esa paz que tanto andan buscando. Es un sueño, es una utopía. Y además esa no es la verdadera paz, definitivamente. Tampoco es la paz verdadera el no sentir presión. Ay, ya no tengo presión, ya tengo todo, tengo dinero en el banco, tengo una casa propia, tengo unos hijos que se portan bien, todos tienen carrera, ya encontré la paz verdadera. Esa no es la paz verdadera. El no sentir presión no es la paz verdadera. No tener prisa o no tener de qué preocuparte no es la paz verdadera, ya que esa paz es temporal. Es temporal, al ratito te surge un problema, se quemó tu casa o asaltaron el banco o se devaluó la moneda, etcétera, y se acabó tu paz y empiezas a sufrir. Esta paz terrenal quizá te sirva en la tierra, por eso se llama terrenal, pero esa paz no sirve por siempre ni para siempre. Así que para entender lo que es la verdadera paz, necesitamos, por medio de la fe que predicamos, reconocer que no estamos en paz con el Dios eterno, con el Padre eterno. Número 1, estoy enemistado con Dios. La fe que predicamos te debe de llevar a reconocer que estás en guerra con Dios. La gente no lo sabe, la gente no lo cree, la gente no lo entiende. La gente cree que Dios es su amigo. La gente cree que Dios le va a perdonar todos sus pecados. La gente cree que Dios le va a abrir la puerta al reino celestial. La gente cree todo eso porque no conoce la fe que predicamos. Porque no conoce la verdadera posición de Él. ¿Y por qué? Porque los que le predican a esa gente los han estado engañando. Empezamos desde la religión más poderosa. Les dice, mira, con que te bautices a tu bebé, ya con eso estás reconciliado con Dios. Y desde ahí empiezan creyendo eso. Otros les dicen ya más adelante en una congregación, les dicen, mira, con que te bautices ya estás reconciliado con Dios. Y se bautizan. Otros, no, mira, con que estés en esta congregación ya estás en paz con Dios. Y son mentiras. Entonces nosotros, por medio de la fe que predicamos, tenemos que enseñar a la gente que no estamos en paz con Dios, con el Dios verdadero. Necesitamos hacer entender a la gente, primero saberlo nosotros y estar seguros que hay una gran enemistad entre Dios y la humanidad. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 10, 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, para tener la paz verdadera, necesitamos predicar la fe verdadera. ¿Y cómo vamos a predicarles la fe verdadera? Por medio de enseñarles que somos enemigos de Dios.
Y de esta manera, entonces la gente empieza a ver que son enemigos de Dios y que necesitan buscar la paz verdadera. Ahora sí que necesitamos la banderita blanca, sacarla para que Dios no nos extermine. Y eso es lo que hicimos nosotros. Y eso es lo que hicieron los que nos predicaron la fe verdadera. Nos dijeron, usted es enemigo de Dios. Usted no está reconciliado con Dios. Dios no le ama. Dios, aparte de que no ama su pecado, tampoco le ama a usted. Usted es enemigo de Dios. Esa es la fe verdadera, mis hermanos, la fe que predicamos, predicarles la verdad para que ellos se den cuenta que necesitan ¿qué? La paz verdadera. Entonces nosotros predicamos la fe verdadera, les predicamos la pelea verdadera, la enemistad verdadera para mostrarles una paz verdadera. No tener la paz verdadera es ser enemigos de Dios y ser culpables de pecado. O sea, si tú no tienes la paz verdadera, quiere decir que sigues siendo ¿qué? Enemigo de Dios. Y si no tienes la paz verdadera y sigues siendo enemigo de Dios, por consiguiente, terminarás en condenación. Por eso es tan importante estar bien seguro de que me he reconciliado con Dios. Pero ¿cómo voy a saber si me he reconciliado con Dios si no me predican la fe verdadera? Por eso es tan importante predicar la fe verdadera. Esta es la fe que predicamos nosotros. ¿Sí? Porque nosotros les enseñamos a la gente que Dios es un Dios celoso y vengador, que Jehová es vengador y lleno de indignación, y que se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y tú puedes decir, es que yo no soy enemigo de Dios, como mundano o como no cristiano. Entonces nosotros, la fe que predicamos, les enseñamos y les decimos sí, porque desde antes de la fundación del mundo, desde el principio de que Adán y Eva pecó, no es desde antes de la fundación del mundo, sino desde que Adán y Eva pecaron, desde ahí hubo una enemistad. Hay una enemistad, son enemigos de Dios y ellos necesitan buscar la paz verdadera, que es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que por medio de la fe que predicamos, tenemos gozo y tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Eso es lo que hemos aprendido y creo que debemos de entenderlo. Y también el tercer punto que teníamos es, la fe que predicamos también nos ayuda a conocer al Padre. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Porque si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a conocer su voluntad y no vamos a conocer lo que quiere Dios de nosotros. Por eso la fe que predicamos debe de llevarnos a conocer a Dios. Y para muestra lo vamos a ver en el libro de Job. Ahí sí quiero que vayamos, mis hermanos, al libro de Job, capítulo 42. En el libro de Job, capítulo 42, del versículo 1 al 5, vamos a darnos cuenta cómo Job, aún siendo temeroso de Dios, aún siendo un varón justo, no conocía totalmente a Dios. Mucha gente diría, ¿cómo no lo conocía y lo obedecía? Sí, porque de oídas había oído todo, pero nunca lo había conocido hasta que Dios lo lleva o permite que Satanás lo lleve al sufrimiento, al dolor y a las pruebas que él tuvo. Y muchas veces Dios nos tiene que meter en pruebas, nos tiene que meter en sufrimiento, nos tiene que meter en dolor para conocerlo verdaderamente. Porque de esta manera también Job, si ustedes conocen la historia, conoció a sus verdaderos amigos. Aquellos que eran sus grandes amigos resultó que los señalaron con el dedo. Entonces, de esta manera, Job conoció verdaderamente a Dios. Dice Job 42, del 1 al 5. Respondió Job a Jehová. Fíjense bien, está Job hablando con Dios. Y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué? Yo hablaba lo que no entendía. Probablemente muchas veces tú has hablado de Dios sin todavía entenderlo o conocerlo bien. Y dice Job reconoció, dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si se dieron cuenta, ya es casi al final del libro de Job. Pero al principio dice que Job era un hombre recto, justo y temeroso de Dios. Mas sin embargo, hasta ya casi al final, después de todo lo que padeció Job, resulta que ahora ya lo conocía. Resulta que ahora ya entendía todo lo que antes no entendía ni comprendía. Y ya entendió que antes lo conocía de oído, pero era necesario que ¿qué? Que sus ojos lo vieran. Y no es porque lo estuviera viendo cara a cara, sino por medio de todo lo que pasó, lo estaba conociendo más y más. Mucha gente se queda a mitad del camino. Mucha gente empieza el sufrimiento, el dolor, las pruebas, las dificultades y se van. No esperan a decir esto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, mis hermanos, la fe que predicamos debe de llevarnos a conocer cada día más a Dios. Por eso a lo mejor tú dices, ay, es que el camino de Dios es muy difícil. Sí, es de subida, mis hermanos, pero Dios quiere que llegues a la cima. Y cada vez va a venir más difícil, te lo aviso. Para que no digas que no hay, que sobre aviso no hay engaño. Para que digas más bien, yo te estoy avisando, no te estoy engañando. Va a haber pruebas, va a haber dificultades y cada vez Dios te va a estar poniendo más pruebas porque tienes que llegar a la meta convencido de que ahora sí verdaderamente conoces a Dios. ¿Y cómo lo vas a conocer? A través de la fe que predicamos. Oiga, pastor, estoy sufriendo porque ya no me quieren mis hijas, ya no me quiere mi esposo, todos me rechazan, dicen que ya dejé yo mi religión, que ya dejé ese cristianismo, porque desde que entré soy ya muy estricto, muy difícil de que me sobornen, de que esto... Sí, mi hermano, sí, mi hermana, así vas a seguir y espérate todavía lo que falta. ¿Pero qué te dicen allá afuera? No, mi hermano, no, tú decreta que todo va a estar bien. Tú decreta que estás de victoria en victoria. Tú decreta que todo va a salir bien. Tú decreta que tu familia se va a unir todos juntos y todos van a vivir felices y contentos y se va a restaurar todo. Esa no es la fe que predicamos, mis hermanos. La fe que predicamos es, tienes que conocer a Dios verdaderamente. Y lo vas a tener que conocer a través del calabozo de más adentro, a través del faraón que viene detrás de ti y el mar que está allá enfrente, a través de los azotes y de las pruebas, a través del vituperio. Jesús lo dijo, bienaventurado cuando por mi causa te vituperen. Entonces nosotros tenemos que conocer al verdadero Dios para que cuando vengan las pruebas, permanezcas firme. Así es. Y eso es, mis hermanos, lo que tenemos que entender. La importancia de conocer a Dios es lo primordial. Si por medio de la fe que te están predicando no estás conociendo a Dios, esa fe no sirve. La fe que predicamos es lo primordial, conocer a Dios. Primero tengo que conocer a Dios por medio de la fe que predicamos, ya que conociendo a Dios, ahora sabemos que solo Él puede transformar la vida de las personas. Así que si no te están predicando esta fe que te lleva a conocer a Dios, no es la fe verdadera. Por medio de la fe que predicamos, nosotros podemos decir que conocemos a Dios. Podemos comprender los beneficios de conocer a Dios también. Yo no sé si tú estás viendo los beneficios de haber conocido a Dios. No sé si estás viendo los beneficios de ahora de la fe que te predicamos. Si no los estás viendo, quiere decir que probablemente no conoces a Dios.
porque Dios es claro en su palabra. Por medio de la fe que predicamos, conocemos a Dios y se debe de fortalecer nuestra fe y nuestro gozo. En lugar de que por medio de la fe que predicamos se está yendo abajo tu gozo y tu fe, quiere decir entonces que algo anda mal en ti, no en la fe que predicamos. ¿Sí? Porque por medio de la fe que predicamos, conocemos a Dios, se fortalece nuestra fe, se fortalece nuestro gozo, porque ya no creemos en ídolos mudos. Ya no creemos en ídolos humanos, ya no creo en el pastor, ya no creo en el sacerdote, ya no creo ni en lo que decía mi abuelita, ni en lo que decía la tía Chona. Y ahora lo que creo y lo que he creído y lo que estoy seguro es por medio de la fe que me predicaron para conocer al verdadero Dios. Ya no creo en ídolos sacados de la imaginación tampoco. La fe que predicamos nos lleva a reconocer o nos permite reconocer y comprender y creer en el poder de Dios. Ahora, por medio de la fe que me predicaron o por medio de la fe que yo predico o que estoy predicando, he venido a reconocer el poder de Dios. He venido a comprender el poder de Dios y he venido a creer en el poder de Dios. Si tú no reconoces el poder de Dios, tú no comprendes el poder de Dios y tú no crees en el poder de Dios, la fe que tú estás teniendo no es la fe que predicamos. Porque la fe que predicamos te debe llevar a todo esto, reconocer, comprender y creer en el poder de Dios. La fe que predicamos nos da una total confianza para tener comunión y seguridad con Dios. Si por medio de la fe que predicamos tú no has adquirido confianza total y no has podido tener comunión y no has podido tener una seguridad en Dios, está mal la fe que tú estás recibiendo, aunque sea la fe verdadera la que te están predicando. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, como yo soy hijo de Dios, yo tengo comunión con Dios, yo tengo seguridad con Dios, yo tengo una total confianza para con Dios. Porque soy hijo de Dios. Dice, pues no habéis oído, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por medio de la fe que predicamos, vamos conociendo a Dios y vamos teniendo esa confirmación de que verdaderamente somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Sí, amén. Eso es lo que debe de llevarte esta fe que predicamos, afirmar todo esto. La fe que predicamos también nos lleva a reconocer o a conocer que Dios es santo y que el pecado no puede morar con él. Y de esta manera es transformada nuestra natural tendencia de pecar. O sea, ya no pecamos, ya somos nuevas criaturas. Por medio de la fe que predicamos, reconocemos que Dios es santo y que como Dios es santo y yo soy nueva criatura y soy hijo de Dios, ahora ya no llevo la tendencia a pecar. Ya no busco pecar, ya no quiero pecar, ya aborrezco el pecado. Lo que antes amaba, ahora lo rechazo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios y que yo ya no puedo seguir en esa naturaleza. Y voy conociendo a Dios, cada vez voy conociendo más la santidad de Dios y va creciendo más mi temor a Dios y mi amor también a Dios. Por medio de la fe que predicamos, conocemos más a nuestro Padre eterno y eso nos permite andar en novedad de vida. ¿Por qué ha sido transformada tu vida? ¿Por qué vas de cambio en cambio? ¿Por qué vas creciendo y creciendo en santidad? ¿Por qué vas creciendo en una vida diferente a la que antes vivías? ¿Por qué ya no hablas como antes? ¿Por qué ya no vistes como antes? ¿Por qué ya no te comportas como antes? ¿Por qué ya te rechazan los del mundo en lugar de que antes hasta te abrazaban y se gozaban y querían estar contigo? Te soportan un rato, pero ya al ratito ya te dan la media vuelta.
Dicen, ay, ya me aburrió su santidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por medio de la fe que predicamos reconocemos que mi Padre es santo y por consiguiente yo también soy santo. Entonces, si la fe que predicamos no te está llevando a santidad, no es la fe lo que está equivocado, sino eres tú. Y si en el lugar donde estás, la fe que te predican no te está guiando a santidad, estás en el lugar incorrecto. Estamos correctos en eso. Por medio de la fe que predicamos, aprendemos a conocer a Dios y reconocemos que no podemos ordenarle nada. Cuando nosotros estábamos en el mundo, llegábamos y le decíamos, si me haces el milagro, te pongo una veladora. Le ordenábamos. Llegamos a algunas congregaciones y dicen, Dios, aquí vas a sanar a aquí y ahora. Y mañana es día de milagros, porque Dios se va a sujetar a mí y va a cumplir los milagros que yo quiero. Esa era la fe falsa. Pero por medio de la fe que predicamos, nos damos cuenta que nosotros no podemos ordenarle nada a Dios. También por medio de la fe que predicamos, nos damos cuenta que no podemos decretar nada, que lo único que puede decretar es Él. También por medio de la fe que predicamos, nos damos cuenta que todo lo podemos pedir siempre y cuando sea de acuerdo a la bendita voluntad de Dios. Nos damos cuenta de eso. Llegamos a la verdadera fe, a la fe que predicamos, y nos damos cuenta que todo es bajo la voluntad de Dios. Ay, les pido que mi hijo sane, si es la voluntad de Dios. Ay, les pido que mi esposo cambie, si es la voluntad de Dios. Ya no decimos, decreto que mi marido va a cambiar, decreto que mi hijo va a sanar, decreto que no me va a pasar nada, ya no. Ni Dios, hazme el milagro de aquí y ahora, tampoco. Ni te pongo una veladora y de esa manera me vas a cumplir mi capricho, mi milagro, tampoco. O sea, por medio de la fe que predicamos, conocemos cada día más a Dios y le tememos más a Dios. Santiago lo dijo de esta manera en el 4:13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces nosotros, por medio de la fe que predicamos, enseñamos que la voluntad de Dios es santa y perfecta y que únicamente por medio de la voluntad de Dios se van a hacer las cosas si Él quiere. ¿Sí? La fe que predicamos también nos debe de llevar, o además de llevarnos a conocer a Dios, también nos ayuda a mantener una relación diaria con Dios. Diaria, las 24 horas, los 7 días de la semana, 24/7 estamos en comunión con Dios, estamos en una relación con Dios. Cuando llegamos a fallar, cuando llegamos a pecarle inmediatamente, perdón, Señor. Yo no sé si tú lo haces, pero inmediatamente te callas, inmediatamente le pides perdón a Dios, inmediatamente cambia tu actitud. Cada vez que tú estás conociendo más a Dios, más va habiendo una transformación en tu vida. Si no hay una transformación en tu vida, es que no tienes una relación verdadera con Dios. Tienes que buscar esa relación con Dios. Ay, es que mis amiguitas, ay, es que mi amigo, es que esto, es que aquello. No, tu relación con Dios tiene que ser cada vez más íntima. Cada vez más y más. En el lugar donde estés, en la casa, en la oficina, donde sea, debes de estar con Dios. Esa relación debe de ser constante. Así que, mis hermanos, ya casi para terminar, la fe que predicamos nos cambia el lamento en gozo, nos da paz y nos ayuda a conocer a Dios. Si no te está dando paz y no te está dando gozo y no estás conociendo a Dios y la fe que te estoy predicando es la verdadera, el que está mal eres tú.
Y si tú estás en un lugar donde no están predicándote para que cambies tu lamento en gozo, para que tengas la verdadera paz y para que te ayude a conocer a Dios, entonces estás en el lugar equivocado. Por medio de la fe también que predicamos, mis hermanos, hay conversión, hay deleite al leer su palabra, porque tú quieres conocerlo cada día más. ¿Te deleitas en su palabra? ¿Te deleitas en buscar y conocerlo más y más? ¿Te deleitas en conversar con Dios también? ¿O para ti es una carga? La fe que predicamos nos debe llevar a tener la seguridad de que Él tiene el control de todo y que todo obra para bien. Dios tiene el control. Oye, pero es que a lo mejor no sucede lo que yo quiero. Dios no lo va a permitir si no quiere. Y Dios lo va a permitir si Él quiere. Todo tiene Dios el control. Él le escribió la película de tu vida. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe y Él permite lo que tiene que permitir. Él sabe lo que va a suceder. Pero todo obra para bien. Porque sus pensamientos son de bien y no de mal. Por medio de la fe que predicamos, tenemos gozo, paz, y al conocer a Dios verdaderamente, nos lleva, esto es importante, nos lleva a permanecer fieles a Él y por supuesto a su palabra. Si por medio de la fe que predicamos, te debe de llevar a permanecer fiel a Él. Cada día permaneces más fiel a Él y también a su palabra. Dios dice a la derecha, Dios dice a la izquierda, Dios dice recto, recto, Dios te dice para dónde tienes que dirigirte. Yo no tengo que preguntarle, oiga pastor, ¿y si estará bien lo que dice Dios? Sí, lo dice Dios. Oiga, psicólogo, ¿estará bien lo que dice Dios? Es Dios el que lo dice. Ay, voy a preguntarle a Sócrates. Ay, voy a preguntarle a Da Vinci. Ay, voy a preguntarle a no sé quién más. No. La Biblia es suficiente. La Biblia es todo. No necesitas más. Entonces nosotros tenemos que permanecer fieles a Dios y fieles a su palabra. La fe que predicamos te debe llevar a esa fidelidad. Si no te lleva a esa fidelidad, no es la verdad. Por medio de la fe que predicamos, no solo nos ayuda a conocer a Dios, sino también nos guía a amarlo sin ninguna objeción. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. La fe que predicamos te lleva a amar cada vez más a Dios. Amarlo y amarlo y amarlo, a reconocer que no hay otro donde poner tus ojos si no es en Él. Porque Él es todo. Él es más que suficiente. Él es majestuoso, Él es victorioso, Él nos da libertad, Él nos da el poder, Él nos da todo, mis hermanos. O sea, no podemos decir que creemos en un diosecito, o en un diosito de madera, o en un diosito que nos imaginamos. Ni es un amuleto tampoco. Por medio de la fe que predicamos, conocemos más y más al Dios verdadero. Sí, amén. Y de esta manera reconocemos que fuera de Él no hay otro Dios. Así es. Entonces, ¿es importante la fe que predicamos? Claro que sí, porque por medio de la fe que predicamos se afirman más nuestros pasos. Se asegura más nuestra salvación. Vivimos más confiados. Creemos que la bondad de Dios es verdadera. Creemos que la fidelidad de Dios es verdadera. Creemos que lo que Él promete lo cumple. Creemos que Él dijo que vamos a ser salvos y lo creemos. Creemos que tenemos paz para con Dios y lo creemos. Por medio de esta fe que predicamos nos lleva totalmente a la verdad. Y eso es lo más importante. Eso debemos de permanecer hablando, la fe que predicamos, porque por medio de esa fe que predicamos estamos construyendo una verdadera fe para aquellos que la necesitan. Muchos la dirán que es difícil, claro que sí, pero los elegidos de Dios, los escogidos de Dios van a permanecer firmes. O lo digo más claro, vamos a permanecer
firmes. O más todavía propio, voy a permanecer firme, porque la fe que predico es la que he abrazado, es la que he vivido y es en la que creo. Vamos a orar, mis hermanos.